¿Qué tal? Buenos días, soy la doctora Diana Vilar. Me hubiera gustado realmente estar en forma presencial esta mañana con todos en Montevideo. Sin embargo, un asunto de operarios en el aeropuerto de Sao Paulo retrasó mi llegada por algunas horas y es por esto que lo he tenido que hacer a través de esta vía. Afortunadamente vivimos en un mundo mejor conectado. Quisiera también agradecer a todo el equipo de COSEMI todo el apoyo que me han brindado y es un honor para mí presentarme ante ustedes en su bello país. Esta mañana tocaré el tema de vacunación en el huésped inmunosuprimido y cualquier duda o pregunta que esto pudiera generar, el viernes estaré de forma presencial y si no pueden usar mi correo electrónico y con gusto me pondré en contacto con ustedes. En primer punto, quiero señalar que no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación, que he recibido apoyos diversos para actividades educativas y de investigación y que ocasionalmente tengo consultorías como las que aquí están señaladas. La agenda de esta presentación básicamente se revisarán las consideraciones generales de las vacunas en los pacientes inmunosuprimidos, la importancia que tiene el grado de inmunosupresión en relación con la respuesta a estas vacunas, algunas recomendaciones generales de inmunización en el paciente inmunosuprimido. Haré énfasis en algunas vacunas específicas como COVID, influenza y neumococo y también algo sobre la importancia de la recomendación e indicación de estas vacunas en los pacientes inmunosuprimidos por parte del personal médico. Entender que actualmente alrededor de 1 a 3% de la población a nivel mundial vive con algún tipo de inmunodepresión. Sin embargo, la depresión inmunológica, aparte de que tiene diferentes causas, puede ser de diferente magnitud. Y esto al finalmente hace que los correlatos de protección, así como la predicción de la respuesta y seguridad dentro de este complejo mundo de la inmunosupresión sea diferente. Acá, al lado izquierdo de la pantalla, pues nosotros podemos ver algunas de las causas más frecuentes de inmunodepresión, como el envejecimiento, la inmunosenescencia, trastornos adquiridos secundarios, muchos de ellos a los fármacos que actualmente se utilizan para el manejo de múltiples enfermedades, tratamientos inmunodepresores o bien lo que son inmunodeficiencias primarias. Todo esto, junto con algunos otros factores, al final va a ir en función de qué tan bien o qué tan mal respondemos a estos biológicos. Algunas consideraciones para la inmunización de pacientes con inmunosupresión. Es imprescindible saber qué tipo de vacuna le voy a poner al paciente, qué grado de inmunodepresión tiene. No es lo mismo, por ejemplo, un paciente que vive con cáncer, que lleva solamente la vigilancia a un paciente que está con tratamiento activo contra el cáncer. Conocer qué enfermedades concomitantes tiene, si usan esteroides o no, si son diabéticos o no, etcétera. Aspectos diversos de la seguridad de la vacuna que voy a utilizar, así como cuál es el momento ideal para vacunar a este paciente en cuestión. Todo esto con un objetivo: aumentar la inmunogenicidad del biológico en este paciente inmunosuprimido. Uno de los grandes retos cuando se estudia la inmunosupresión y cuando hablamos de vacunas en el inmunosuprimido, y yo que trabajo en un instituto oncológico, frecuentemente nos hacemos la pregunta si es el momento ideal para poder vacunar a un paciente o no, que ya sabemos que tiene cáncer. Sin embargo, el grado de inmunosupresión, como dije, es muy importante y la pregunta es, ¿qué es un bajo grado y qué es un alto grado de inmunosupresión? No quiero ir uno por uno de estos elementos. Abajo tienen la cita, que es una cita que tiene ya algunos años. Sin embargo, me parece fundamental tratar de entender quiénes están en una inmunosupresión de bajo grado y quiénes están en una inmunosupresión de alto grado, porque en buena medida de esto dependerá
cuándo y con qué o cómo vacunamos o no vacunamos a un paciente inmunosuprimido. Quiero señalar que aquí lo pueden ver, todos estos inmunomoduladores biológicos como inhibidores del factor de necrosis tumoral o rituximab, tratamiento con esteroides sistémicos con dosis altas por tratamiento prolongado, quimioterapia mieloablativa y el tema de trasplantes son puntos que meten a nuestros pacientes en inmunosupresión profunda y que tenemos que tener muy presentes en el momento que tomamos la decisión de administrar o no una vacuna. Dentro de estos principios generales, entender que las vacunas de microorganismos atenuados como sarampión, rubéola, parotiditis o varicela no deben ser utilizadas en los pacientes con inmunosupresión. Que la administración de vacunas de microorganismos inactivados tipo influenza, la misma COVID, etcétera, se pueden aplicar alrededor de 2 semanas antes a la inmunosupresión. Que la administración de vacunas de microorganismos vivos atenuados siempre se debe poner al menos 4 semanas antes de iniciar esta inmunosupresión. Y esto es particularmente importante para los pacientes que van a trasplante. Y en este contexto es fundamental considerar también la medición de anticuerpos para una mejor toma de decisiones, ya que a lo mejor ni siquiera es necesario, por ejemplo, aplicar una vacuna contra sarampión, rubéola o parotiditis. Y por último, ¿cuál es el momento ideal para vacunar a un paciente? Pues va a depender de buena medida de la causa de la inmunosupresión y la duración esperada de la misma. Entonces, como regla de oro y tomando a trasplantes como la bandera donde existe más inmunosupresión. En los pacientes con trasplante de órgano sólido, la recomendación es hacerlo al menos 2 o 4 semanas antes de iniciar la inmunosupresión. Esto es esencialmente antes de que ocurra el trasplante y de ahí la importancia de cuando se decide que el paciente va a ser trasplantado, sea consultado vacunas, infectología, para armar los esquemas. Y en relación con el trasplante de médula ósea, la recomendación es para las vacunas inactivadas al menos 6 meses de la fecha del trasplante. Sin embargo, hay que considerar algunos, por ejemplo, si es un paciente autólogo y estamos en temporada de influenza, lo más recomendable, y han pasado 3 meses, será ponerle esta vacuna. También tomar en cuenta, por ejemplo, si a los 6 meses está con enfermedad de injerto contra huésped, probablemente tendremos que retrasar el momento de la vacunación. Y para el caso de las vacunas de virus atenuados o de microorganismos atenuados, se necesita al menos pasar un año del trasplante, y en este sentido es muy importante considerar la verdadera necesidad de esa vacuna. De acuerdo a la CIP, que es el comité consultor de la CDC en relación con las prácticas de la inmunización, y que muchos de nuestros países siguen o revisan algunas de estas recomendaciones cuando se establecen las guías para nuestros propios sitios. El año pasado, y lo hice adrede, dejó esta lista de vacunas que deben recibir los pacientes con inmunosupresión. Influenza anualmente, la de tosferina difteria o tosferina difteria tétanos acelular, herpes zóster recombinante, la de el papiloma, de virus de papiloma humano, según la condición, por ejemplo, puede cambiar de acuerdo al trasplante, la de neumococo, hepatitis B, A, meningitis, o sea, tanto la cuadrivalente como la de meningitis B, y la de meningitis B depende mucho el sitio donde viva esta persona, así como hemófilus influenza, señalando que la vacuna, por ejemplo, de hemófilus influenza sola no está disponible en México, y que nuestros pacientes trasplantados muchas veces tendremos que buscar alternativas
para ello. Aquí no quise ni me atrevo a dar una recomendación explícita en relación a la vacuna recientemente aceptada del virus sincicial respiratorio. Suena que el paciente inmunosuprimido va a ser un candidato ideal, sin embargo, creo que aún necesitamos tener más información, cómo va a ser comercializada esta vacuna, para ver qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes. Entrando en materia para algunas de las vacunas que están altamente recomendadas en el paciente inmunosuprimido y que no tenemos que escatimar en ello. COVID-19. Nos falta mucho por aprender, pero claramente 1, 2, 3 es mejor que nada. Tomo este estudio como referencia inicial de cuál es la importancia de la vacunación en el paciente inmunosuprimido en relación a COVID-19. Sabemos que los pacientes inmunosuprimidos tienen mucho más riesgo de presentar una enfermedad grave por COVID-19, aún a más de 3 años de la pandemia, porque tienen una respuesta humoral más débil y algunos de ellos pueden también tener una peor respuesta celular. Sin embargo, aquí este estudio me parece muy ejemplificativo de lo que fue las primeras dosis de vacunas en pacientes con inmunosupresión. Se trata de una corte con esquema completo de vacunación en Estados Unidos, si no mal recuerdo, en Filadelfia, en donde la mayor parte de ellos fueron vacunados, ya fuera con Moderna o con Pfizer BioNTech. Una muy pequeña proporción con vacunas a base de adenovirus. Se vacunaron todos en el año de 2021, estamos hablando de más de 1,000 pacientes con inmunosupresión y lo compararon con un grupo modesto de trabajadores de la salud. La mayor parte de estos pacientes incluidos eran trasplantes de órganos sólidos, seguido por enfermedades autoinmunes, neoplasias hematológicas, tumores sólidos y VIH. ¿Y qué podemos ver claramente? ¿Hay respuesta en los inmunosuprimidos? Sí, o sea, más de la mitad tuvieron una respuesta a la vacuna. Sin embargo, cuando analizamos las medianas de anticuerpos entre el personal de salud y los pacientes inmunosuprimidos, podemos ver que las medianas son muchísimo más bajas. Y esto, ambos son estadísticamente significativos. Sin embargo, sí creo que vale la pena señalar que hay 2 grupos con alta inmunosupresión que fueron los más afectados: trasplante de órgano sólido y neoplasias hematológicas. Claramente son los peores respondedores y esto es algo que hay que tomar en cuenta y esto explica en buena medida por qué siguen siendo los grupos más afectados en términos de enfermedad grave por la COVID-19. Y aquí simplemente lo que está expresado arriba, pueden ver la muy baja proporción de pacientes con anticuerpos adecuados, tanto en neoplasia hematológica como en trasplante de de órgano sólido, y la enorme variabilidad que existe en función de la respuesta de estos pacientes. Este es solo un ejemplo de un trabajo que acabamos de publicar con nuestros propios pacientes y comparados en trabajadores de la salud. Claramente los pacientes con cáncer tienen una respuesta menor, con mucha más variabilidad. Aquí algo que pues poco se ha reportado en pacientes con cáncer. Nosotros no tuvimos tanto acceso a vacunas de RNA mensajero, y entonces si comparamos AstraZeneca, Pfizer, BioNTech y Sputnik, vemos que al final todos los pacientes responden, no importa si se trata de una vacuna u otra, pero consistentemente los pacientes con cáncer tienen una respuesta más baja, con medianas de anticuerpos inferiores. Puesto de otra manera y visto desde el punto de vista de neoplasia sólida y neoplasia hematológica, vean la diferencia entre la neoplasia sólida y la hematológica, y lo que es aún más importante es si el paciente se encuentra en un cáncer activo o no. Aquí lo que les ejemplifiqué
o lo que les mencioné, lo ejemplificamos en nuestra propia población. ¿Qué pasa cuando va, o sea, estamos hablando desde Delta hasta Omicron 1, o sea, hacia enero, marzo 2022? Claramente los pacientes vacunados con cáncer tuvieron mucha menos enfermedad grave que los pacientes no vacunados. Pero cuando comparamos neoplasia sólida con neoplasia hematológica, los que tienen más escape inmunológico, perdón, esto no es cierto. El escape inmunológico puede ser igual para todos, pero los que tienen peor respuesta a la vacunación, muy posiblemente con una enfermedad mucho peor cuando la presentan, es justamente el grupo de pacientes con neoplasias hematológicas, y vean la proporción desigual de enfermedad grave. Algunas recomendaciones generales en vacuna COVID-19 para cáncer, trasplante y autoinmunes y reumatológicas. Tanto la OMS como la CDC lo siguen considerando como un grupo de alta prioridad, con vacunación de 6 a 12 meses, o sea, de forma continua. El NCCN también pone a todo lo que son terapias CAR y trasplante, esperar al menos 3 meses. Y también recomiendan, si el paciente está con QT activa, esperar a la recuperación hematológica. Sin embargo, esto no siempre es posible. Para trasplante de órgano sólido, lo mismo, tratar de completar vacunación al menos 2 semanas antes del trasplante, igual que las recomendaciones anteriores. Y en el paciente que ha sido trasplantado, ver si se pueden disminuir o aplazar momentáneamente los inmunomoduladores. Ha habido mucha inquietud respecto a las enfermedades autoinmunes y reumatológicas en relación con la vacuna COVID, así como otras, como podría ser la de herpes. Y al menos para vacuna COVID, el American College of Rheumatology claramente tiene este enunciado en donde la vacunación supera el beneficio del riesgo de una exacerbación de la enfermedad, y deben recibir las dosis siguientes, o sea, sus refuerzos y tal, aun cuando presenten un evento adverso no serio en alguna de las dosis. Y alguna de las recomendaciones también en este grupo es ver si se puede aplazar o disminuir la dosis del medicamento para poder maximizar la inmunogenicidad de la vacuna, por un lado, y ver y tratar de que la respuesta sea óptima. ¿Qué hay en relación a vacuna de influenza en inmunosuprimidos? Es interesante, tenemos información, pero tal vez diría que a lo mejor tenemos un poco menos de información que la misma vacuna COVID por todo lo que esto ha generado. Está bien estudiado, por ejemplo, en cáncer, cómo el paciente con neoplasia hematológica, en comparación con un paciente con un tumor sólido que está en vigilancia, su riesgo de infección y de enfermedad grave es muchísimo más alto. Pero de forma basal, en general, cualquier paciente que esté inmunosuprimido, o sea, que tenga una inmunosupresión grave, tiene hasta 4 veces más riesgo de hospitalización por complicaciones de influenza. Y los pacientes que reciben rituximab, algún otro anti-CD20 o algunos de estos tratamientos como inhibidores de JAK, o vamos, de tirosincinasas, algunos inhibidores de interleucina 2, interleucina 6, etcétera. Los pacientes en trasplante y las neoplasias hematológicas tienen los riesgos más altos, inclusive hasta con 10 más riesgo de morir por influenza o por complicaciones de influenza. Y esto es particularmente cierto para pacientes con leucemia, cáncer de pulmón y todos aquellos tratados con anti-CD20. ¿Qué sabemos de la vacuna de influenza e inmunosupresión? Es claro que todos los pacientes con cáncer e inmunosupresión deben de recibir la vacuna anualmente. Pueden recibir la vacuna inactivada, ya sea la tri o la cuadrivalente, o bien la vacuna recombinante. Se ha visto que la efectividad, al menos esto es para pacientes con cáncer, hay una disminución de la inmunogenicidad
particularmente en los pacientes que están recibiendo quimioterapia, con una reducción de hasta del 52% en comparación, por ejemplo, con los controles sanos. Lo que es un hecho es que la inmunización contra influenza se asocia con 60% menos de infecciones de las vías respiratorias superiores, 83 menos hospitalizaciones y un 58% en la reducción de la mortalidad. Y cuando se analizan algunos como grupos como aquellos que están en metotrexate, dosis altas de esteroides o anti-CD20 o bien trasplantes, los resultados son muy similares y la indicación es esencialmente la misma. Indicaciones de cómo, cuándo aplicarla, siempre, de ser posible, antes de iniciar quimioterapia, trasplante o algún tratamiento inmunosupresor. Sin embargo, nos queda claro que la influenza es estacional y que a veces tendremos que hacer algunos ajustes. Si está en quimioterapia mieloablativa, la recomendación es separarle 2 semanas antes de la siguiente aplicación y se recibió un trasplante de médula ósea 4 a 6 meses después. Algunas opciones de esquemas, perdón. Usar trivalente versus cuadrivalente, considerar en algunos casos adyuvante versus sin adyuvante. Las altas dosis parecen ser mejores para estos grupos. Se han ensayado esquemas secuenciales, así como aplicación intradérmica con resultados variables. Aquí simplemente algún ejemplo de una revisión Cochrane del riesgo de complicaciones por influenza en pacientes con cáncer vacunados y no vacunados. Y como pueden ver, una de las, probablemente el mayor impacto de esta vacuna está en pacientes hematológicos y con tumores sólidos, con una reducción de complicaciones que oscila alrededor del 60%. También pareciera que usar vacunas adyuvantadas produce un mejor beneficio. Sin embargo, la realidad es que no están disponibles para todos y no es una realidad en muchos de nuestros países. ¿Qué hay de enfermedad neumocóxica en enfermedades reumatológicas y cáncer? La inmunosupresión por estos esquemas que se usan inmunomoduladores para pacientes con enfermedades autoinmunes, biológicos, esteroides y otros tratamientos antirreumáticos. Es claro que aumentan las infecciones y la mortalidad asociada, y particularmente en el caso de neumococo está bien estudiado. Está visto que la enfermedad neumocóxica invasiva ocurre con mucha mayor frecuencia, o sea, 65 por 100,000 personas años en los pacientes inmunosuprimidos versus el 10 por 100,000 personas año en controles sanos. En el caso de cáncer ocurre algo similar, incrementándose la mortalidad hasta 30% a los 30 días de una enfermedad neumocóxica invasiva. Y esto señalar también que neumococo es una causa más frecuente de infección en algunas neoplasias hematológicas, en particular aquellas de linaje B como mieloma múltiple, linfoma no Hodgkin y la leucemia linfocítica crónica, y aún peor lo que sucede con la introducción de monoclonales, ya que previenen la expansión clonal de células T y B con afección profunda en la respuesta vacuna. Entonces, esto es algo que tenemos que considerar al crear estos o al recomendar y ver cómo y cuándo se las ponemos a estos pacientes, considerando que su restitución inmunológica es más prolongada. Aquí simplemente la incidencia de enfermedad neumocóxica invasiva en trasplantes
por ejemplo, en trasplante de órgano sólido, 465 casos por 100,000 personas año comparado con 10 en controles sanos, y vean el riesgo para un paciente trasplantado de médula ósea. Va desde 700 hasta 800 casos por 100,000 personas año. Entonces, esto creo que no deja la menor duda de la importancia de recomendar la vacunación contra neumocóxico, la vacunación antineumocóxica en estos grupos. Para el caso de órgano sólido, simplemente recalcar que están en riesgo permanente por el uso crónico de inmunosupresores y que la estrategia ideal es al menos 4 semanas antes del trasplante. Y para el trasplante de médula ósea, hay que considerar si se trata de un autólogo o alogénico, pero que en general podremos hacer la reinmunización entre los 6 y los 12 meses después del trasplante, y aquí depende mucho no solo del trasplante, sino de que el paciente esté o no con inmunosupresores y pueda o no tener enfermedad de injerto contra huésped. Para órgano sólido, la recomendación es un esquema de 3 dosis, PCV13 o PCV15, seguida de la polisacárida más de 8 semanas, con revacunación de polisacárida cada 5 años. Y bueno, se empieza a hablar si una dosis de PCV20 en estos pacientes sería suficiente. Para el caso de trasplante de médula ósea, lo ideal es iniciar, dependiendo del tipo de trasplante, 3 a 6 meses después. Misma cosa, 3 dosis, si es posible, de PCV13 o PCV15, con un mes de diferencia entre ellas, más una dosis de polisacárida a los 12 meses si no hay enfermedad de injerto contra huésped. Dudas sobre PCV20, cuántas dosis deberíamos usar, creo que es información que tiene que venir todavía, y también necesitamos estudiar más, pero sí puede ser una recomendación importante si el paciente tiene enfermedad de injerto contra huésped, aplazar las dosis de la vacuna antineumocóxica. ¿Qué hay de otras vacunas? Herpes zóster. Herpes zóster creo que es importante, sobre todo el grupo de pacientes con cáncer y trasplante, dado que pueden tener hasta un 40% más de riesgo de tener un herpes zóster con la consecuente neuropatía postherpética, vamos, un mayor riesgo de neuropatía postherpética. La vacuna recombinante, también conocida como Shingrix, está actualmente disponible en más de 30 países, y claramente es una vacuna superior a lo que era la vacuna de virus atenuados o Zostavax, que al menos en Estados Unidos está descontinuada, y realmente es una vacuna que ya no se va a fabricar. Entonces, no voy a ir sobre ella. Por ser de virus atenuados, tenía varias contraindicaciones en el inmunosuprimido. Sin embargo, la vacuna recombinante de subunidad está actualmente aprobada para los mayores de 50 años en Estados Unidos y para cualquier persona en riesgo de inmunosupresión. Se ha visto que disminuye hasta el 96% el riesgo de un episodio de herpes zóster y cerca del 90% la neuropatía postherpética. Existen todavía dudas, hay falta de información de qué pasa en enfermedades autoinmunes y otras con inmunosupresión, dado el adyuvante que tiene. Sin embargo, sucede algo similar a lo que ocurre con COVID. Parece que el beneficio es superior al riesgo, y es algo que se tendrá que discutir con cada uno de los pacientes y encontrar el momento ideal. Otras vacunas, pues creo que aquí es importante pensar en otras como VPH, TDAP o meningococo, cumplir esquemas de acuerdo con edad, riesgos, geografía y grado de inmunosupresión, discutir con los pacientes la importancia de la inmunización que puede haber, por ejemplo, en cáncer o enfermedades reumatológicas autoinmunes,
que tengan algo que siempre debemos de revisar es que la cobertura vacunal en sus cuidadores, familiares y personas cercanas sea adecuada para edad, riesgo, geografía, y tampoco olvidar que los pacientes con algún grado de inmunosupresión viajan y que dependiendo de a dónde viajen y en qué condiciones estén, tendremos a lo mejor que recomendar alguna vacuna en específico. Para terminar, me queda muy claro que la peor vacuna es la que no se pone. Si no se indica, no sirve. Y aquí nada más les pongo un ejemplo de, a pesar de que la vacuna de influenza y neumococo está ampliamente recomendada en los pacientes con cáncer por múltiples organizaciones nacionales e internacionales, resulta que solo el 40% de los pacientes con cáncer se vacuna. Pero sí hay algunos datos que sobresalen. Si el paciente se ha puesto la vacuna de influenza en un periodo anterior de 5 años, o sea, es más probable que se vacune. También aumenta esta posibilidad, el número de veces de posibilidad, si además se ha vacunado contra neumococo. Si lo recomienda un médico, aún mejor. Pero si lo recomienda el oncólogo, la posibilidad de que tenga esta vacuna se aumenta hasta 10 veces. Para pacientes con otras enfermedades como pacientes reumáticos o pacientes que tienen lupus, la misma historia. Las tasas de vacunación no son nada buenas y si sus médicos no se ponen en ello, la posibilidad de que se logre una cobertura adecuada es la misma. Y para COVID fue la misma historia. Si el paciente no se quería vacunar, sin embargo, el médico le dice que lo tiene que hacer, la tasa de cobertura aumenta hasta en el 91%. En conclusión, los pacientes con inmunosupresión, no importa su causa, deben ser vacunados con los biológicos correspondientes a su condición y edad con vacunas inactivadas. Todas ellas son seguras. La respuesta en general en los inmunosuprimidos suele ser subóptima, pero los protegen de las formas más graves de la enfermedad y desenlaces adversos como el ingreso a cuidados intensivos y la muerte. En general, no son recomendadas las vacunas de microorganismos atenuados, aunque hay condiciones y momentos en los que puede considerarse. Nosotros, los médicos y el personal de salud, debemos ser los mejores embajadores y abogados de la vacunación. La peor vacuna es la que no se aplica. Yo les doy las gracias y siempre en vacunas me parece que el comportamiento como ciudadanos del mundo con responsabilidad, empatía y solidaridad es fundamental para alcanzar las coberturas apropiadas en todos los grupos de población, independiente de su geografía, edad o condición. Muchas gracias.